Vení. Disculpen. Recuerden que 10-15 minutos antes de finalizado el encuentro vamos a tener un espacio para poder dudas y los comentarios, ¿sí? Como la vez pasada. Está en inglés. No se te ve porque vos aceptas. Acá si es así creo que vas a ver todo. Por favor, recuerden silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Si usted usa el cariño. Sí, el Zoom de... Por favor, los micrófonos y las cámaras, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Había cámaras, sonidos prendidos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Vamos a tratar de acordar un horario como para que tipo y 10 ya no ingresemos a nadie más, porque si no
estamos ingresando información de diferentes archivos y se complica. Hoy el tema que nos trae acá es específicamente autismo, no para hablar de su etiología, no para hablar de la definición de lo que es el autismo, sí para poder compartir con ustedes cuál fue un poco la historia, ¿no? De dónde surge, quiénes son los primeros que mencionan a la palabra autismo. Y es de aquí que la primera vez que alguien habló de la palabra autismo no precisamente tenía que ver con lo que hoy conocemos como autismo. Y es importante recordarlo porque tal vez la asociación a otros tipos de trastornos, patologías o síndromes terminaron como confundiendo los caminos, ¿no? Y todavía hay gente aún que menciona este concepto relacionado con aquellas miradas. Nos parecía muy importante retomar a Bleuler, un psiquiatra que trabajaba con esquizofrenia, y él definía o mencionó por primera vez en su historia a la palabra autismo, considerando el estado más crítico de las personas con un trastorno esquizofrénico. Y es de aquí que ese era el momento en que la persona estaba tan ensimismada, tan ausente del entorno, del contexto, con tan pocas herramientas para poder comunicarse con los otros, que a ello él lo llamó, diríamos, autismo. Pero el autismo que hoy conocemos no tiene nada que ver con Bleuler, pero sí queríamos mencionar a la primera persona que nos puso en contacto con este término, ¿no? Algo muy interesante que nos pasó en estos últimos días tuvo que ver con que en general todos los que hablaron de autismo eran hombres, ¿no? Y buscando información más actualizada en estos últimos 10 años, nos enteramos que había una mujer, y no es casualidad, ¿no? Tantas mujeres en la historia que actualmente las vamos reencontrando. Y encontramos una persona que no solamente habló de autismo, sino que también fue la persona que mejor definió lo que era el autismo. Mejor lo definió porque lo pudo de alguna manera describir, lo pudo de alguna manera mirar con ojos muy parecidos a los que actualmente vemos. De hecho, en los escritos de ella encontramos menciones donde refería a que lo que más le llamaba la atención a ella era el trastorno motor. ¿Se acuerdan que muchos de los que están aquí son docentes? Decíamos que la primera etapa es la etapa sensorio-motora porque el niño conoce al mundo a través de sus sentidos, y motora porque la respuesta siempre es motriz, a través del movimiento, ¿no? Entonces, a ella le llamaba muchísimo la atención que todos los chicos que ella veía, casualmente, tenían un trastorno motor importante. ¿Qué pensó ella en relación a esto? Pensó que si le daba la oportunidad de llevar adelante actividades motoras, como por ejemplo deportes, o si de la motricidad fina pensaba la posibilidad de hacer trabajos con sus manos, sea pintar, sea dibujar, enhebrar, moldear, esto le iba a dar la posibilidad de hacer un salto cual y cuantitativo en relación a su desarrollo, y eso iba a habilitar la posibilidad de la inclusión en las escuelas regulares. Y de aquí, miren, pasaron 100 años de esta historia que estamos contando, y no es diferente a lo que hacemos y lo que pensamos nosotros acerca de este trastorno, ¿no? Ella de alguna manera tuvo la inteligencia de poder hacer esta descripción para que cualquiera que vea a un niño en algún lugar pueda rápidamente identificar que este niño tenía un trastorno, una dificultad, y fundamentalmente le interesaba que en el ámbito académico, en la escuela, este chico sea identificado para que pueda tener una propuesta a la altura de las circunstancias. La primera persona que puede dar cuenta de este concepto y que también tiene mucho que ver con lo que hoy pensamos, y que lo vio como un trastorno del neurodesarrollo, como un trastorno orgánico, fue Leo Kanner, ¿sí? Es el más conocido, el que mencionamos siempre. Diríamos que hace muchos años todos decimos que el padre del autismo es Leo Kanner,
y no es casualidad esto, porque Leo Kanner, a partir de que encuentra varios pacientes que guardaban particularidades, esas particularidades en lo particular él decía que tenían que ver con un trastorno en las relaciones afectivas. Un trastorno en las relaciones afectivas, cuando él lo describe, refiere a una dificultad para poder comunicarse con otros, dificultad para desarrollar su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal, la comunicación, y importante, ¿no? Que al mismo tiempo, en otro lugar del planeta, prácticamente para el mismo año, pero publicado un año después, Hannah Asperger tuvo la misma posibilidad. Ahora, Leo Kanner había tenido la oportunidad de ver niños que tenían alguna dificultad del orden cognitivo, había niños que funcionaban con y sin lenguaje, y otros que funcionaban a nivel cognitivo muy bien, y otros no tanto, pero Asperger se había encontrado con varios pacientes que ninguno de ellos tenía dificultades en la comunicación. Para lo cual, a lo largo de la historia, cuando hablábamos del síndrome de Asperger, nos referíamos a niños de las mismas características de Leo Kanner, que tenían dificultades para comunicarse, tenían dificultades para interactuar con otros, pero en el caso de Asperger no tenían dificultades en lo cognitivo. Esto es lo que se decía, ¿no? Cuando pasamos a definir el síndrome de Asperger en un futuro, decíamos que eran chicos que no tenían dificultades para hablar, sin embargo, sí tenían dificultades para comunicarse. ¿Cómo es esto? Que si bien querían comunicarse con otros, eran impertinentes a la hora de hacer comentarios, no lograban terminar de comprender el lenguaje del otro, no podían proyectar que el otro era mentalista, que el otro tenía teoría de la mente, que el otro estaba diciendo cosas que concretamente él no llegaba a comprender, para lo cual, diríamos, a lo largo de la historia se entendía que las personas que tenían Asperger eran personas superdotadas, personas que tenían mayores niveles de desarrollo cognitivo. Las investigaciones clínicas que se fueron haciendo a lo largo de 300 casos que había visto el doctor Asperger, dieron cuenta que había algunos que sí tenían dificultades en el desarrollo del lenguaje. Algunos lo desarrollaban pero más tardíamente, o lo desarrollaban con palabras que no eran propias o adecuadas para la cultura, con una tonalidad en particular que hacía que diríamos, se destaque como algo diferente por dentro del grupo de niños, y sin embargo, en el caso de Leo Kanner, había niños que no habían desarrollado el lenguaje. Si nosotros nos detenemos a ver cómo Kanner define al autismo, él consideraba que había en ellos extrema soledad, diríamos que eran niños que en general buscaban aislarse, que no buscaban hacer contacto con otros niños, ni con otros adultos tampoco, que tenían una invarianza en relación al deseo obsesivo por los objetos o a la parte de los objetos, y fundamentalmente tenían una memoria que era exacerbada en aspectos que al niño le interesaban, pero no precisamente para una memoria episódica exacerbada, ni una memoria auditiva exacerbada, ni narrativa exacerbada, sino que esta memoria remitía a una memoria fotográfica, donde muchas veces se podía ver que estos sujetos, estos niños podían ver una imagen en particular, guardarla en su cerebro y hacer una descripción exacerbada porque su memoria era una memoria fotográfica, ¿no? Él decía que tenía expresiones inteligentes, y esto no habla de lo cognitivo, esto está hablando de que si uno miraba el gesto, el rostro de los niños, uno no podía percibir que había alguna discapacidad. De hecho, muchas veces se confundían a estos niños como niños mal educados, niños que concretamente no habían sido bien enseñados, porque realmente parecían niños que no tenían ninguna dificultad. La mayoría de estos niños tenían hipersensibilidad a los estímulos,
el tiempo nos fue demostrando que algunos tenían hiposensibilidad a los estímulos. Cuando hablamos de hipersensibilidad a los estímulos, hablamos que un simple sonido muy bajito, ellos lo procesan en forma aumentativa, molesta, y hasta inclusive con sufrimiento, ¿no? Lo mismo pasa con los olores, de sentir perfumes que uno realmente no percibe. Lo mismo pasaba con el gusto, lo mismo pasaba con lo visual, diríamos que le prestaban atención a haces de luces, por ejemplo, donde uno se detiene a mirar el haz de luz y ve cómo el polvo va volando, y para ellos, diríamos, era sumamente atractivo o inclusive disperso esta sensación de quedar compenetrados con haces de luces, con brillos, con colores, y a veces, diríamos, no percibir ni olores, ni gustos, al punto de comer tierra, de comer piedras, por ejemplo. A esto se refería él cuando hablaba de hipersensibilidad, y a esto nos referimos cuando con el tiempo fuimos descubriendo que otra de las características acerca de los estímulos era la hiposensibilidad, que es la no detección o el bajo registro del entorno. También había visto Kanner que estos niños, algunos tenían mutismo, padecían el mutismo, no poder expresarse a partir del lenguaje hablado, y que algunos no tenían intención de comunicarse de ninguna manera, ni en forma verbal, ni en forma no verbal. Veía también que había limitación en la variedad de actividades espontáneas, ¿no? Diríamos, lo que había era cantidad de conductas que aparecían en forma repetitiva y estereotipada. Es sumamente interesante, por ejemplo, este párrafo que colocamos aquí, que dice: estos niños han venido al mundo con una incapacidad innata para desarrollar el contacto afectivo normal, biológicamente dado con las personas. Y esto de alguna manera viene a desdecir creer que la dificultad del niño es meramente emocional y que tiene que ver con la construcción del vínculo con su madre, ¿no? Diríamos, esto desdice totalmente. De hecho, Leo Kanner durante años hizo un intenso trabajo por derribar esta mística que había generado Freud en aquel momento acerca de la primera definición que él da cuando plantea que era un trastorno emocional, ¿no? De las relaciones emocionales. Cuando él habló de relaciones emocionales no se refería a que estos niños, diríamos, disfuncionalizaban la interacción con otro por una mala construcción en la interacción con su madre, sino que esto, como dice aquí, es una incapacidad innata, diríamos, tiene que ver con el desarrollo del cerebro dentro del vientre de su madre, y que concretamente está determinado por lo biológico, ¿no? Con respecto a Asperger vio otras particularidades. Él decía que los pacientes de él tenían una mirada peculiar, que parecía mucho lo que era la mirada periférica, esta cuestión de llevar los ojos hacia los costados, como pareciendo captar el mundo de los objetos a través de ese ángulo de mirada, ¿no? Y la dificultad para mantener contacto ocular. También, y en esto no coincide con lo planteado por Kanner, que dice que los gestos y las expresiones faciales son pobres. Recuerden que Kanner decía que a simple vista, diríamos, era pobre, pero no precisamente lo plantea desde un lugar de identificación así a primera vista, ¿no? Que tiene gran cantidad de movimientos estereotipados. En esto también coincide con Leo Kanner, la utilización del lenguaje que parecería ser anormal o poco natural, digamos, esto persiste en el DSM-5 actualmente, y que los niños siguen sus propios impulsos independientemente de las exigencias del entorno. Diríamos como que le cuesta
en responder a la demanda de los otros que están en el ambiente. Él plantea que no están preparados para aprender, ni de los profesores ni de los adultos. Diríamos que para ese entonces no se había pensado acerca de cuáles eran las estrategias, cuál era la forma en que estos niños aprendían. Con el tiempo se observa que una de las dificultades fundamentales es la imitación, ¿no? El niño llega a nuestro mundo y va imitando los gestos de su mamá, los gestos de todos los actores que rodean el mundo de su desarrollo, que presentan áreas de interés aislada, diríamos que coincide plenamente con Kanner, que no todo les interesa y que al contrario son algunas particularidades las que les interesan, que pueden tener una excelente capacidad para el pensamiento lógico abstracto, y aquí, diríamos, es el eje fundamental donde se creía que los niños que tenían síndrome de Asperger, a partir de lo que Asperger había definido, se pensaba que, bueno, todo aquel que era un genio era porque, de alguna manera, tenía esta capacidad que hoy decimos, se llama la capacidad y potencialidad de poder sistematizar información, para lo cual en aquel momento lo que había observado Asperger era que se destacaban en esta lógica de ordenar la información, que les interesaba, por supuesto. Y que tenían también una particularidad que cuando hablábamos con el síndrome de Asperger era llamativo, que los niños que en un momento les llamamos de alto funcionamiento cognitivo, creaban palabras, yo qué sé, si querían decir vaso, por ejemplo, decían jugo agua, ¿no? Porque como sirve para poner jugo y agua, un vaso significaba la palabra jugo agua, ¿no? Este inventar palabras era una de las particularidades que tenían estos niños. Nos parece que es sumamente interesante destacar que, si bien Leo Kanner en el año 1943 hace su primera publicación y Asperger en el año 1944, acerca de lo que veníamos leyendo, acerca de informes de la psiquiatra rusa, parecería ser que Asperger había citado en varias de los artículos escritos por Asperger a Yucareva, ¿no? Para lo cual parecería ser que más que la experiencia, y de esto hubo, si bien no hay evidencia científica, dicen que hubo denuncia de robo de intelectualidad por parte de Asperger acerca de lo que Yucareva había ya escrito 20 años antes que Leo Kanner y que Asperger. Sería sumamente interesante, ¿no? Ver un video que queremos compartir con ustedes de la película que fueron viendo recién, que se llama La historia de Hugo. ¿Es la historia de Hugo? No. Es la... El cerebro de Hugo. El cerebro de Hugo. El cerebro de Hugo es una película recreada, realmente, si bien están dando testimonio niños y familias que tienen niños con autismo y adultos con autismo, nos parecía interesante compartir con ustedes porque casualmente en esa película se habla acerca de el impacto que ha tenido en Francia el desarrollo intelectual de Freud y de Bettelheim, que ha logrado no solamente obturar el desarrollo de la ciencia en este caso, y también ha contaminado de alguna manera en la Argentina en particular. De hecho, nosotros hemos estado en varios países de Latinoamérica y esto no sucede en otros países, pero sí en Argentina y en Francia, cómo la mirada del psicoanálisis ha fracasado en su intervención, pero ha producido mucho sufrimiento en las familias con autismo, ¿no? Así que los voy a invitar a compartir un video que tenemos, que es de la película, y no me acuerdo la película. El documental El cerebro de Hugo.
al carnicero o al panadero y dices, tengo Asperger. Y todo el mundo sabe a Si usted o un ser querido está luchando contra la diabetes tipo 2 o la prediabetes, este descubrimiento podría... qué te refieres. Hasta los años 40 los niños autistas son considerados retrasados profundos. Son dejados de lado en los hospitales psiquiátricos y a menudo son maltratados. En 1943, el psiquiatra estadounidense Leo Kanner se topa con estos extraños niños ajenos al mundo. Realiza entonces un descubrimiento extraordinario. En realidad, estos niños son inteligentes. Algunos tienen un vocabulario sorprendente y otros son superdotados para hacer cálculos mentales, pero todos tienen una memoria increíble. Fascinado por ellos, los bautiza con el nombre de autistas y analiza sus actividades y sus repetitivos gestos. Afirma: estos niños tienen un deseo ansioso y obsesivo de asegurar la inmutabilidad de las cosas. Kanner concluye de manera atrevida: estos niños han venido al mundo con una incapacidad biológica innata de desarrollar contactos afectivos. Así pues, desde el principio, la idea de un origen biológico del autismo está muy presente. Un año más tarde, en 1944, el psiquiatra austriaco Hans Asperger también mostrará su interés por estos pequeños genios encerrados en sí mismos. Demuestra que tienen una inteligencia superior e intenta reeducar a estos niños, a los que pasará a llamar autistas Asperger. 20 años más tarde, un hombre va a conmover al mundo entero con el drama del autismo. Se trata del psiquiatra estadounidense Bruno Bettelheim, cuando en 1967 publica La fortaleza vacía sobre el autismo infantil. Todavía no sabe que medio mundo leerá este libro y que tendrá un éxito enorme, sobre todo en Francia. A este psiquiatra le gusta exponer sus teorías a estos pequeños pacientes. Les explica que los niños autistas se comportan como prisioneros en campos de concentración. Incluso compara a sus madres con los torturadores nazis. Bettelheim está contando su propio trauma, ya que es uno de los supervivientes de los campos de la muerte. Bruno afirma: al igual que los deportados, los niños autistas han sufrido la crueldad de madres frías y sin amor, de madres nevera. Su única solución ha sido retirarse de la realidad, encerrarse en sí mismos. Pero Bettelheim no es más que un teórico y lanza un reto: curar a estos niños separándolos de sus progenitores. Asume entonces la dirección de la Escuela Ortogénica de Chicago. Durante años acoge a generaciones enteras de niños autistas, pero no logrará nunca curarlos de esta enfermedad. Hola, niño. ¿Cómo estás? Un fracaso que nunca reconocerá. No obstante, en 1985, varios años antes de su muerte, es testigo de una bomba que cae sobre la comunidad psiquiátrica mundial. Dos doctores estadounidenses, Margaret Bauman y Thomas Kemper, realizan la autopsia del cerebro de un joven autista muerto a los 29 años. Por primera vez, su estudio muestra anomalías irrefutables con respecto a un cerebro normal. Y lo que es más interesante, demuestran que ciertas anomalías tuvieron su origen antes del nacimiento. Uno nace autista, no se hace autista. El trabajo de Bauman y Kemper no es más que el principio de un sinfín de descubrimientos que corroboran el origen biológico del autismo. Por fin, un rayo de esperanza para tantos padres de niños autistas maltratados por los psiquiatras. Un día dije: este niño tiene que hablar, porque para gritar sí que tiene voz, así que tiene que hablar. Vamos, Hugo. Chocolate. Escogí algo que le apetecía mucho, una tarta, y le dije: si quieres la tarta tienes que decir gracias. ¡No! ¡Chocolate! ¡Chocolate! Venga, Hugo, sé que puedes. ¡Chocolate! No cedí y se marchó a la cama sin tarta. Me sentí muy culpable, pero al día siguiente me dije: si me equivoco hasta el final. Seguí adelante. Si lo quieres, me lo tienes que pedir. Y en ese momento me dijo: gracias. Eso es mi amor. Chocolate. ¿Por qué Hugo evoluciona de forma distinta que los demás niños?
porque el desarrollo de su cerebro no sigue el mismo camino. Pero, ¿qué es exactamente un cerebro? Sencillamente el circuito eléctrico más fascinante del mundo. Está formado por cientos de miles de neuronas y miles de millones de conexiones eléctricas. Gracias al diseño médico es posible ver el camino que sigue un pensamiento o un sentimiento. No se trata de una onda inmaterial, sino una señal eléctrica en el cerebro. A los 3 años, un niño posee el doble de conexiones eléctricas que un adulto. Antes de esta edad, el cerebro es una esponja. Por ejemplo, capta todas las palabras que escucha y aprende a hablar. He encontrado un tesoro. El interior de un cerebro inmaduro parece una jungla. Para continuar desarrollándose, el niño tiene que poner orden en él. Entre los 3 y los 6 años se eliminan millones de neuronas y conexiones eléctricas que no son indispensables. Es lo que se conoce como selección neuronal. El niño se especializa para convertirse en un ser social que se comunica y se adapta a la vida en la sociedad. Se eliminan las conexiones neuronales que no reciben estímulos. Por ejemplo, todos los bebés nacen con el oído absoluto y luego lo pierden. Hugo, como los otros niños autistas, no ha realizado correctamente la selección neuronal. Ha conservado demasiadas neuronas y conexiones y eso es lo que dificulta su aprendizaje. El primer día que lo llevé Bueno, lo que podíamos ver hasta el momento en todo este recorrido y cada vez que uno trata de investigar los orígenes, ¿no? Y aquellos primeros trabajos e investigaciones sobre el autismo, lo que vemos es que desde un principio, y ya podemos decir hace un siglo, claramente aparece una etiología biológica, una etiología que de alguna manera genera este trastorno, que es un trastorno del neurodesarrollo, y que nada tiene que ver, digamos, con estos vínculos tempranos, con las figuras significativas de crianza, y sin embargo, digamos, como comentaba mi colega, esta necesidad de hacer de alguna manera como este revisionismo acerca del concepto de autismo, es porque todavía hoy en día, digamos, sigue circulando, por lo menos en nuestro país, con mucha fuerza, esta idea de pensar una etiología que remite a estos vínculos afectivos tempranos, ¿no? Como si habláramos de un trastorno de orden emocional, cuando en realidad en toda la bibliografía, digamos, a excepción de Freud, y todo su constructo acerca del psicoanálisis, digamos, y con esto que veíamos en el video, Bettelheim, quien habla de las madres, digamos, como madres neveras, madres freezer, y propone de alguna manera esta experiencia de separar a los niños de sus madres, pensando que esto de alguna manera permitiría la evolución, digamos, de esta dificultad. Es uno de los discípulos, digamos, de Freud por ese entonces, ¿no? Entonces, sacando, digamos, este momento en donde el psicoanálisis aparece y de alguna manera malinterpreta, digamos, esto que veíamos recién, ¿no? Esta cuestión de pensarlo como una dificultad de las emociones, pero que no tiene que ver con la construcción subjetiva, digamos, con la construcción vincular que han tenido, sino que claramente tiene un origen biológico, ¿sí? Un origen... André, quería comentar que hace 10 años aproximadamente tuvimos una invitación de la doctora Mangui para conocer acerca de diferentes tratamientos que se llevaban adelante para autismo en Estados Unidos, y que tuvimos la oportunidad de conocer una casa de aislamiento, diríamos. Esto que Bettelheim hizo hace un siglo atrás, diríamos, se sigue haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay familias que consideran que no pueden con sus niños, los entregan a una casa de cuidado,
donde hay otros niños con autismo, gente de mucho dinero, porque los lugares son sumamente lujosos, diríamos, y ellos visitan a sus hijos los fines de semana. Obviamente yo le preguntaba a la doctora Mangui si esto realmente daba algún tipo de resultado y qué era lo que habían obtenido en estos 3 años de experiencia modelo que se llevaba adelante, y obviamente las bases son las de Bettelheim. Ella me decía que no, que los resultados era que cuando los padres lo iban a visitar había un desconocimiento total de los niños a los padres, ¿no? Así que para lo cual tampoco había modificaciones conductuales y tampoco ninguno de los niños que estaban participando de esta experiencia habían sido incluidos en escuelas comunes, ¿no? Cosa que veíamos que la colega rusa, la primera experiencia que hace, la hace precisamente con la intención de poder pensar cuáles son las habilidades que podría aportarle acompañar esta primera etapa de vida que tiene que ver con lo sensorial y con la motricidad, y cómo estas modificaciones lo que le permiten es garantizar la inclusión real, ¿no? Digo porque parecería ser que, si bien nuestro país es un país bastante particular en relación a esta mirada que está tan instalada en la formación académica de los psicólogos, de los psicopedagogos, ¿no? De hecho, nosotros creo que 90% de las materias que hemos cursado remiten específicamente al psicoanálisis, así que vemos realmente una psicología bastante recortada en nuestra formación, si no es por fuera del ámbito académico universitario, diríamos, uno se pierde realmente, en este caso, cuestiones fundamentales que la mayoría se explican precisamente desde la neurociencia, ¿no? Cosa que la universidad no ofrece hasta la fecha. Lo que ofrece realmente es muy poquito, esa es la verdad. Sí, sobre todo también en estos fragmentos, digamos, que seleccionamos de este documental, El cerebro de Hugo, que lo pueden encontrar en YouTube, bueno, lo compartimos ahora en el material, digamos, que utilizamos, lo van a tener también en el Facebook. Es interesante verlo, digamos, en retrospectiva, ¿no? Estamos ahora en 2022, ese documental fue realizado en 2012, y además, digamos, todos los adultos que vemos allí dan cuenta, ellos o sus padres, el tipo de recorrido que han tenido, ¿no? Como es el caso de Hugo, que sería el protagonista de alguna manera de ese documental, ¿no? Y bueno, y su recorrido ha tenido que ver con estas experiencias, ¿no? No solo, digamos, lo difícil del diagnóstico, sino la imposibilidad de pensar en un tratamiento, ¿no? De retomar conceptos que ya para esa época, digamos, el tema de la plasticidad cerebral también podemos mencionarlo como con más de un siglo de vigencia, ese tipo de conceptos, ¿no? Esta posibilidad de pensar un cerebro plástico, digamos, que a partir de cualquier factor noxante, digamos, o cualquier agresión que reciba, hay otras funciones que, si bien estaban diseñadas para especializarse en otra función, pueden de alguna manera reorganizarse y suplir, digamos, estas alteraciones, ¿no? Entonces no solamente había, digamos, mucho padecimiento a la hora de intentar arribar a un diagnóstico, sino que tampoco había posibilidad de pensar en avances, en modificaciones, ¿no? Y bueno, y como mencionábamos a esta mujer, que bueno, entendemos que por su condición de mujer, por ser rusa, digamos, porque también nos ha sucedido con el caso de la obra de Vygotsky, ¿no? La traducción se hace mucho tiempo después, pero cuando uno lee, la verdad que la producción y la descripción que ella hace, hay un enfoque totalmente educativo, digamos, de posibilidad de trabajar y de acompañar este desarrollo como para ir de alguna manera sorteando estas dificultades que tempranamente aparecen, ¿no? Sí, por ahí destacar que ella nace en el año 1891, pensar que es la época de Rusia zarista,
diríamos, un momento donde ni la mujer era un intelectual, ni era, diríamos, tenía habilitados, diríamos, espacios científicos, y ella prácticamente da a luz sus trabajos después de la Revolución Rusa. A partir de 1917 uno encuentra los primeros textos publicados con el triunfo de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces diríamos que hay dos cuestiones jugaban en contra: en la época de los zares ser judía y en la época de los zares ser mujer. Así que bueno, diríamos como que esta cuestión de género es bien histórica, ¿no? Y ha tapado a tantas mujeres que ahora estamos en un periodo de descubrirlas, pero en este caso en particular es la primera vez que nosotros podemos dar cuenta de esto, y también surgió a partir de empezar a indagar para preparar esta capacitación. No teníamos hasta hace unos días conocimiento de este material que es vigente. También, bueno, agregar con respecto a lo que decía mi colega, que cuando pensamos en Vygotsky también estamos pensando en el año 1917, época de la Revolución Rusa. Diríamos, ya Vygotsky había hablado de la neuroplasticidad en aquellas épocas, planteando de que este cerebro se va moldeando a partir de lo que este sujeto hace, de cómo interactúa con el medio, de cómo ese medio va configurando, diríamos, esta PC que tenemos en la cabeza, ¿no? Y bueno, hoy está por demás decir que la teoría de la neuroplasticidad viene a dar cuenta de que es posible que si un adulto pierde el lenguaje, pierde el movimiento de alguna parte del cuerpo, tiene la posibilidad de recuperarlo, ni que pensar un niño que está en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, cómo esto nos permite ir acompañando en este proceso, en un paso a paso, estas condiciones que son necesarias para tener una vida plena, ¿no? Bueno, vamos a compartir otro momento del documental. Francia es un caso particular. En este país, la escuela psicoanalítica ocupa un lugar dominante en la psiquiatría. Para la mayoría de los psiquiatras franceses herederos de Freud, el autismo es una enfermedad psicológica vinculada a un traumatismo infantil. En los años 70, el psicólogo Fernand de Ligny está convencido de poder curar el autismo. Para ello, lleva a los niños autistas a vivir sin limitaciones y en contacto con la naturaleza, al Parque Nacional de la Cévennes. Alejado de la toxicidad de sus progenitores, el niño debe adoptar por sí mismo la decisión de abrirse al mundo. Lamentablemente, la vida al aire libre no conseguirá ningún resultado con los niños de estas imágenes. La mayoría de ellos nunca conseguirá hablar y su inteligencia seguirá siendo un diamante en bruto. Al no hablar, estarán condenados a recurrir a la cólera y a la agresividad para hacerse entender, y a los antipsicóticos para tranquilizarse. Cuando sean adultos, les encerrarán para siempre en hospitales psiquiátricos donde todavía permanecen hoy. En la misma época, en Estados Unidos, los padres de los niños autistas, con la ayuda de psiquiatras avanzados a su tiempo, se proponen curar a sus hijos. En los años 60, el psicólogo Erich Schopler se queda impresionado por el desprecio con el que Bruno Bettelheim trata a los padres de los niños autistas. Este visionario está convencido de que la clave del enigma del autismo es biológica y que los padres no son más que las cabezas de turco. Una palmada. En 1966, en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, el equipo de Schopler desarrolla un programa de reeducación conductual conocido mundialmente como el método Teach. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Peter. ¿Peter? ¿Cómo te llamas, Peter? ¿Peter? Al contrario que Bettelheim, que cortaba el vínculo del niño con los padres, Erich Schopler involucra al máximo a los padres en el proceso educativo. Se trata de un hecho único, una esperanza enorme. Poco a poco, los niños autistas abandonan el silencio.
¿Quién es esa? Mamá. Muy bien. En esta misma época, un psiquiatra estadounidense, Ivar Lovaas, innova también con el método ABA, basado en el principio de recompensas y castigos. Los resultados son espectaculares. Mamá. Ricky. Ricky. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ricky. El método ABA da la vuelta al mundo y en la actualidad es utilizado para la reeducación de autistas en muchos países. ¿Y a dónde van? Mírame. ¿A dónde van? A nadar al lago. Eso es. ¿Y qué hacen debajo del agua? Dime. Bucear. Eso es. En los años 80, el camino de Ivar Lovaas se cruza con el de Lisa. Tiene 3 años, no habla, no sabe jugar y alinea objetos incansablemente. Sufre terribles crisis de cólera. Sus padres nunca han conseguido que se siente en una silla. A ver, Lisa. En este documento único vemos cómo Lovaas intenta comunicarse con Lisa. Siéntate. Eso es. Tras días de trabajo, Lovaas logra que Lisa se siente. Este logro en apariencia insignificante constituye en realidad un gran paso. ¿Te has sentado? Bien, te has sentado. Ivar Lovaas aprovechará la puerta que ha entreabierto Lisa. Muy bien. Eso es, Lisa. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¡Pero qué suerte! Pronto, Lisa pronuncia sus primeras palabras y empieza a abrirse al mundo. ¡Qué suerte! En medio de este dolor tuvimos una suerte extraordinaria. Conocer a uno de los especialistas de ABA más importantes de Francia, cuando nuestros hijos todavía eran muy pequeños. La experta se dio cuenta de que nuestros hijos no sabían imitar y nos explicó que lo primero que hay que hacer para aprender a aprender es saber imitar. Fue fabuloso comprobar que en tan solo 2 semanas se apreciaban los primeros resultados. Nils no hablaba nada. Nosotros habíamos oído algo acerca del método PEX en Estados Unidos, que es un método alternativo de comunicación con imágenes. Así que lo solicitamos. Obtuvimos unos resultados formidables. Empezó a hablar muy rápido. Con Baptiste hemos tenido que realizar un trabajo de fondo, por ejemplo con la mirada. Era incapaz de mantener la mirada. Controlábamos los horarios de Alexis usando pictogramas. Así que empezamos a sacar fotos de todo en la casa para distinguir los momentos del día de Alexis. Así ya sabía lo que tenía que hacer y yo ya no me angustiaba si tenía que salir. Digamos que el ABA es la gimnasia del cerebro. Es decir, que hay que entrenar el cerebro como si fuera un músculo, estimulándolo continuamente. El psiquiatra que le hacía el seguimiento me dijo, ir al colegio no le vale de nada, no logrará hablar y no alcanzará las competencias escolares como leer y escribir. Pero al finalizar el primer curso de primaria, Rodrigue no solo sabía hablar, sino que no lo hacía mal, y poco a poco fue aprendiendo a leer y escribir antes de que terminara ese año escolar. En una consulta me dijeron, no esperen que se produzcan grandes mejorías en el plano motor. Por ejemplo, nunca se subirá a una bicicleta. Eso me marcó profundamente. Me dije, ¿no va a montar en bicicleta? Ya lo veremos. Y a los 3 años, Nils estaba montando en una bicicleta, lo cual es un gran logro. Escribe. No olvidemos que era incapaz de sujetar un objeto. Está en primero de primaria, con profesor de apoyo, claro. Me llamo Nathan. Habla muy bien. Estoy en primaria. Prácticamente ha aprendido a leer él solo. Me gustaría ser cardióloga, porque salvan la vida de la gente y ponen marcapasos. Y sería genial, porque mi mami y mi tata tienen problemas de corazón. Lo cierto es que hoy en día ya no es distinta de una niña cualquiera. Hay demasiado ruido, niños. Hay demasiado ruido. ¿Qué pasa, Hugo? Es que no sé, no lo entiendo, no me sale. Claro, que te va a salir. Mírame. ¿Lo hiciste ayer?
¿Por qué no te iba a salir hoy? ¿Eh? Muy bien, niños. Terminad el primer ejercicio o el segundo si vais adelantados. Y después seguid con el tercero, que está en la pizarra, ¿de acuerdo? Y no quiero oír ni una palabra. Vamos a trabajar en... ¡Silencio! Exactamente. A ver, Hugo, venga, coge el lápiz y vamos a hacerlo juntos. Eso es. Lo has escrito muy bien. 85 entre 5. Dime, ¿cuántos 5 hay en el 8? En contra de las indicaciones de los médicos, Elisa saca a Hugo del hospital psiquiátrico y se pelea con la Educación Nacional durante meses para poder reintegrarlo en el colegio. Y ahora mira. La profesora que ha aceptado a Hugo en su clase y ha aceptado ayudarlo hace sin saberlo la gimnasia cerebral. Ya lo tienes. ¿Cómo ha conseguido Hugo recuperar el tiempo escolar perdido? Gracias a una extraordinaria propiedad denominada plasticidad cerebral. Modificamos permanentemente nuestras redes neuronales en función de nuestras vivencias y de lo que aprendemos. Hay que imaginarse que el cerebro es una especie de red de carreteras que se hace y se deshace a voluntad. Aprender a tocar el piano modifica la arquitectura de nuestro cerebro. Los pianistas crean entre las neuronas unas conexiones que no existían antes y que no existen en los que no tocan un instrumento. Muy bueno. Está por entrar, está por hablar. No. Ahí ves que está acá. Bueno, este fragmento nos podía ilustrar de alguna manera lo que veníamos comentando, ¿no? En todos los casos, siempre los avances que se han dado en todos los sentidos, como decimos siempre, es el resultado de la lucha de los padres, ¿no? De las familias. Nos resultaba muy significativo también ese espacio que se da dentro del aula, ¿no? Muchas veces el tener los niños incluidos despierta, no sé, sentimientos o sensaciones en el docente como que va a ser una tarea imposible de cumplir, digamos, por la atención personalizada que ellos necesitan, y a veces son tan mínimas las intervenciones, ¿no? Como ese niño es uno más entre otros y simplemente con esta organización, digamos, que hace la docente, digamos, y este tiempo que se toma, él va pudiendo retomar de alguna manera, desaparecen este balanceo que presenta y puede retomar la actividad, ¿no? Y nada, y una vez que comienzan, hasta pueden continuarla con total autonomía, ¿no? Entonces a veces, sí, dependiendo de las características de cada niño, nos vamos a encontrar con niños que van a requerir más apoyo, van a tener un acompañante, digamos, dentro del ámbito escolar, y en otros casos con estas intervenciones, ¿no? Siempre que contemos con un docente que tenga esa disponibilidad, esa predisposición, rápidamente se puede modificar esto. Disculpen, pero hay gente que todavía sigue ingresando y en realidad lo que entiendo es que por falta de conexión se cae y vuelven a ingresar. Bueno, en este recorrido que veníamos haciendo, veíamos que desde un comienzo, salvo esta excepción que tenemos ahí en el medio con el psicoanálisis, que ha hecho tanto, ha generado tanto dolor, ¿no? y desviaciones en cuanto a las investigaciones de autismo, porque desde los inicios veíamos cómo siempre fue pensado como un trastorno neurobiológico, desde sus orígenes, digamos, que el niño nace con esta dificultad, y también veíamos cómo desde estas intervenciones educativas, psicoeducativas, llamaríamos nosotros,
se pueden lograr modificaciones gracias a este concepto de plasticidad cerebral, ¿no? Mi colega recién comentaba de alguna manera los trabajos de Leo Kanner y Asperger en su momento, digamos que finalmente, si bien cada uno describe como características diferentes y bueno, sobre todo está en este tema, en el caso de Asperger, en el desarrollo del lenguaje de estos sujetos, lo que vemos es que en definitiva, si uno tomara como los aspectos nucleares de lo que es un trastorno del espectro autista, en ambos casos están hablando de alteraciones en lo que es la comunicación, en la interacción social, y la presencia de conductas estereotipadas y repetitivas, ¿no? Con lo cual ahí, digamos, vemos la confluencia. ¿Por qué citar a Lorna Wynne, digamos? Porque de alguna manera ella lo que hace es introducir, digamos, este concepto de espectro, ¿sí? Pensemos en un espectro, representemos los colores del arco iris, o cuando la luz, digamos, nos permite ver esa gama de colores, ¿no? Donde, bueno, es muy difícil, digamos, hay límites que son difusos cuando va cambiando de una tonalidad a la otra, y probablemente en todo ese espectro, en toda esa gama, vamos a encontrar niños que en diferentes aspectos de su desarrollo van a ubicar como distintos lugares en ese espectro, ¿no? Entonces lo interesante con esta nueva forma de nombrarlo no es solamente cambiar, digamos, el nombre, sino que hay un cambio cualitativo, hay un cambio en la mirada acerca de estas dificultades o alteraciones que los niños presentan. Ya no vamos a pensar, digamos, en un diagnóstico categórico, en la presencia o en la ausencia, digamos, de cada uno de los ítems que van marcando como necesarios para realizar el diagnóstico, sino es una mirada cualitativa, digamos. Nosotros estamos pensando cada uno de estos aspectos, digamos, tanto la comunicación como la interacción social, y estas conductas repetitivas y estereotipadas, en este abanico de posibilidades. Entonces, no es que vamos a pensar en un niño que tiene lenguaje o que no tiene lenguaje. Puede ser un niño que tiene lenguaje, pero que ese lenguaje, digamos, más allá de haberse desarrollado en los aspectos formales, ¿no? de poder construir oraciones, digamos, o enunciados que sean gramaticalmente correctos, carezcan, digamos, de aquella función primordial que tiene que ver con los aspectos pragmáticos del lenguaje, ¿sí? Si estamos hablando de comunicación, estamos pensando en un lenguaje que sea funcional a los fines de la comunicación. Entonces, digamos, al tener esta mirada cualitativa acerca de cada uno de estos indicadores, vamos, digamos, haciendo a la hora del diagnóstico un perfil que va a ser único e irrepetible en cada niño, más allá de que el diagnóstico que finalmente nombremos, digamos, de alguna forma, sea el de trastorno del espectro autista, ¿no? Esto es lo que va a marcar... Sí. No, inclusive agregar que en general muchos papás plantean esta cuestión de cuán severo es el cuadro al momento de sacar la fotografía cuando uno hace un A2. Nosotros siempre decimos que muchas veces informar esta cuestión en categorías de leve, moderado, severo, genera expectativas que son totalmente falsas, porque nosotros nos hemos encontrado con cuadros de niños que parecían muy severos, pero a la hora de la intervención el nivel de recurso y de respuesta y de potencialidad de la respuesta para la construcción de herramientas para la comunicación y la interacción se han conseguido rápidamente. Y hay otros niños que por ahí tienen menos conductas o menos sintomatología, pero sin embargo están más arraigadas y las estrategias llevan más tiempo en ser construidas. Y esto da cuenta que, y digo para cambiar un poco el lenguaje de lo que venimos escuchando hasta recién, todo el tiempo se habla del chico autista, ¿no? El niño autista, como
como prácticamente como si sería el segundo apellido de ese niño. Y creo que hay algo que hay que rescatar. Los niños tienen autismo, los niños no son autistas, los niños son niños. Digamos, en las infancias hay diversidades y en esto pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Diríamos, un diagnóstico de autismo, muchas veces cuando uno lo da, sabe que por ahí del otro lado recibirlo presume dolor, presume en algunos casos la tranquilidad de decir, bueno, encontré un diagnóstico, pero por sobre todas las cosas, pensar al niño desde las potencialidades, diríamos, abre cantidad de puertas, diríamos. Yo escuchaba hace un rato a un papá que decía, su hijo nunca va a andar en bicicleta, y nosotros decimos que nuestros chicos no hay nada que no puedan hacer. En tal caso, está en nosotros encontrar el recorrido justo que vamos a hacer para llegar a eso, ¿no? Por ahí vemos ecuaciones complejísimas en el ámbito de la matemática, en la secundaria, y si uno le vamos enseñando el ABC para poder llegar a ese constructo teórico, obviamente vamos a llegar. Así que está en la inteligencia del terapeuta, está en el compromiso, en el poder medir realmente, diríamos, qué logré hasta el momento y qué me falta para poder proponerme ese objetivo. También muchas veces decimos que hasta las imágenes que da una RM, una resonancia magnética, también es relativa, diríamos. Nosotros vemos niños que tienen una RM que uno dice, wow, diríamos, ¿y cómo vamos a hacer? Y sin embargo miramos para atrás y vemos que hicimos un montón y que vamos andando y vamos construyendo. Y nos puede pasar a la inversa. Entonces, es sumamente importante esto, ¿no? Llamar a los chicos por su nombre, y cuando recibimos un niño, como lo decimos muchas veces en las escuelas, lo primero que preguntan es, y bueno, ¿cómo se hace con el autismo? Y en realidad lo primero que decimos es, vamos a ver cómo hacemos con Juan, con Pedro, con Mario, porque ni con Juan, ni con Pedro, ni con Mario se hace lo mismo. ¿Está? Diríamos, esto hay que tenerlo muy claro, diríamos. De la misma manera que hay otros niños que no aprenden por otros motivos, diríamos, sí sabemos que los niños que tienen un trastorno de espectro autista tienen recorridos que algunos son conocidos, pero tienen sus variables. El niño tiene su perfil de personalidad, tiene su forma de acomodar la información. A veces una memoria exacerbada en alguna temática obtura el desarrollo de introducir otras categorías en su mundo. Y sin embargo, otro niño que no tiene una memoria tan exacerbada nos da la posibilidad de incluir rápidamente, diríamos, categorías y desarrollar redes neuronales que son funcionales a la vida de un niño. Sí, totalmente. Me parece que nada, quizás lo más importante o lo que nosotros aspiramos a transmitir como mensaje es que la identidad de nuestros niños está en la identidad de cada uno de ellos y no se definen a partir del trastorno del espectro autista, ¿no? De dejar de nombrarlos de esa manera. No hay duda, digamos, que, como escuchábamos recién en el video, esas remodelaciones que se dan a nivel de nuestras redes neurológicas se producen a partir de la experiencia, digamos. Este cerebro que tiene esa capacidad de plasticidad se va a modificar y va a hacer nuevas reorganizaciones en función de las experiencias, de las vivencias que tengamos. En este sentido siempre pensamos la intervención desde hace muchos años, ¿no? Siempre decimos que no es lo mismo la intervención del terapeuta que sea en el ámbito artificial de un consultorio que en espacios naturales, ¿no? Sociales, como salidas, plazas, ¿no? Bueno, diferentes propuestas, y que bueno, y que en la medida en que van transcurriendo los años uno va por más, ¿no? Quizás en un principio estas primeras salidas sí eran con los terapeutas, estas salidas eran con los padres, pero más allá de las salidas, digamos, y de buscar la inclusión siempre en la escolaridad, como les mencionábamos en el encuentro anterior, también estar incluidos en otros espacios recreativos en este momento, ¿no? Y no estar buscando, digamos, como espacios que sean
especiales o para discapacidad, porque justamente se va a dar, digamos, esta regeneración o esta reorganización neuronal en la medida en que ellos puedan atravesar por estas vivencias, en la medida en que estén con otros niños que puedan aportarle modelos, digamos, que les permitan de alguna manera modificar esas herramientas de interacción o sociocomunicativas que sabemos que están alteradas o están trastocadas de alguna manera en su desarrollo, ¿no? En relación a las características, digamos, y este particular modo de funcionamiento y procesamiento de la información, nos vamos a abocar en el próximo encuentro, digamos, a hacer un desarrollo de cada uno de estos puntos, ¿no? Pero fundamentalmente tener en cuenta, digamos, que bueno, que lo que decíamos en un comienzo, ¿no? Estamos hablando de un trastorno en el neurodesarrollo. Hablar de un trastorno nos hace pensar en un niño que en diversas áreas de su desarrollo puede presentar dificultades, que no es un desarrollo armónico, digamos, de despliegue, digamos, similar en todas las áreas, sino que nos va a dar un trazado irregular, donde nos vamos a encontrar con áreas que van a ser fortalezas, digamos, que van a estar, digamos, con un desempeño acorde a la edad del niño, o a veces está por encima de lo esperado para la edad, y otras áreas que van a estar descendidas, ¿no? Entonces, pensamos el trastorno como un desarrollo que está trastocado. Al mismo tiempo pensamos un trastorno en neurodesarrollo en la medida en que nosotros vamos pudiendo acompañar, hacer estas intervenciones y dar estas posibilidades de experiencias y vivencias que el niño está necesitando. Hay posibilidades, digamos, de recuperación de muchas de las dificultades que ellos presentan. Es muy difícil en este sentido hacer un pronóstico, la verdad que nadie podría hacerlo, porque sería como poner un techo o un límite en algo que la verdad que desconocemos. Lo que sí sabemos es que en la medida en que les brindemos estas oportunidades, digamos, en que puedan atravesar estas experiencias tan necesarias, ellos van compensando estas dificultades, ¿sí? Y allí está la clave de la recuperación. Destacar también el rol fundamental de los padres, ¿no? De la familia. Sí, en este caso comentar, André, que en la Argentina, como se ha dado en el resto de los países del mundo, cuando se comienzan a detectar los primeros casos de autismo, 50 años atrás, momento en que se crea una organización preexistente a lo que es hoy APADEA, dirigida por Joffre, con quien tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista, para conocer acerca de cómo se desarrolló en la Argentina las intervenciones con autismo. Nos comentaban que eran 11 familias bastante acomodadas económicamente, que mandaban a sus chicos a tratamiento, con alguien muy conocido que se llama Javier García Cano, diríamos, alguien que en aquel momento también se dedicaba al autismo desde una mirada psicoanalítica, y existe todo un cuestionamiento por parte de las familias a los profesionales que tomaban a sus chicos para tratamiento, pero nunca mantenían relación con los padres, ¿no? Los padres quedaban por fuera, los padres preguntaban ¿qué hago en mi casa? Y la respuesta era nada, diríamos, porque déjelos ser, porque ellos solos van a poder. Y la realidad es que nuestros chicos solos no van a poder, y sí los condenamos, como dice en la película, al fracaso. Diríamos, nuestros chicos necesitan de nuestro acompañamiento, necesitan aprender a imitar, necesitan aprender a señalar, necesitan aprender a hablar de manera distinta que otros niños, ¿no? Para lo cual los padres inquietos de estos 11 jóvenes, niños en ese momento, deciden viajar a España, y en aquel momento en España había un encuentro por el autismo que estaba dirigido por Rivière, una personalidad que vamos a ver en profundidad en la próxima clase, que ha aportado desde una mirada vygotskiana, diríamos, muy similar a la nuestra, no porque lo hayamos conocido primero a él, sino porque hemos
nos hemos formado por dentro de las teorías vygotskianas, pero en esto su desarrollo en lo que es el pensamiento del niño con autismo, verían teniendo bastante éxito las intervenciones psicoeducativas, ¿no? Alejadas totalmente de pensar a un niño dejándolo ser, ¿no? Sin intervención, porque dejarlo ser es no intervenir, ¿no? Nosotros decimos, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la plaza, cuando vamos a donde vayamos, el secreto de esto es intervenir. Si yo le digo que haga lo que quiera, obviamente, imagínense, sería un caos. Nosotros no podríamos seguir el ritmo de ese niño. Pero a la medida que le enseñamos cómo funcionan cada uno de esos espacios, el niño aprende y puede disfrutar de cada uno de esos espacios. Bueno, la cuestión es que deciden juntar dinero y pagar 3 pasajes para ir a España, se ponen en contacto con Rivière, Rivière se pone en contacto con Loas, que también lo vieron hace un ratito en la película, quien empezaba sus primeros tratamientos conductuales, y como él venía para Chile, hacen un encuentro acá en la Argentina y forman las primeros 4 profesionales que van a intervenir con un modelo psicoeducativo, que en la Argentina se llama cognitivo-conductual, pero que no es otra cosa que el modelo psicoeducativo de España, conjuntamente con el modelo conductual de Estados Unidos, ¿no? Así que somos una síntesis de 2 continentes, y con lo mejor de esos 2 continentes. En relación a estos programas de intervención que mencionaban, ABA, Teach, nosotros consideramos que para este momento no están totalmente actualizados. Nosotros consideramos que si bien los niños necesitan una estructura para aprender, necesitan un mundo organizado, predecible, pensamos también que hay que desarrollar la flexibilidad del pensamiento. Y que es la flexibilidad del pensamiento es la que le va a permitir luego tener conductas cada vez más adaptativas, que casualmente la dificultad que tienen nuestros niños es poder adaptarse a escenarios, a escenas, a momentos, a situaciones donde ellos no pueden anticipar qué es lo que va a suceder. El poder vivenciar variedad de escenarios, variedad de acciones, de interacciones, es lo que enriquece la posibilidad de desplegar redes neuronales cada vez más ricas y poder tener cada vez respuestas cada vez más ajustadas. Escuchaban ustedes ahí en la película que el padre decía, cualquiera que la vería, la niña que quería estudiar para ser cardióloga, ella es melliza del niño que está sentado al lado, y bueno, diríamos, cualquiera que la vería, nadie diría que tiene autismo, y sin embargo, lo primero que le transmitían los médicos era, esto no tiene solución. Lo bueno de estar a tantos años de tantos que han estudiado, y de científicos de primera línea, al margen de ver personajes en esta historia que han hecho simplemente especulaciones teóricas que han dado cuenta que no sirvieron para acompañar y desplegar una vida plena a estos niños, sí vemos otras experiencias que nos dan la posibilidad de enriquecer la vida de nuestros niños, ¿no? En la intervención nunca 2 más 2 son 4, uno tiene que ir construyendo y proyectando cotidianamente, y esto es un aprendizaje, ¿no? Para bajar las ansiedades, para proponernos objetivos que no nos lleven al fracaso, para respetar al niño como sujeto que es, diríamos, como sujeto de derecho y como ser humano, ¿no? Distinto a todos. Y lo bueno de tener por ahí 27 años acumulados de poder trabajar con ellos es la satisfacción de que no hay nadie que haya quedado en el camino sin haberse transformado, diríamos. Esto es lo bueno, ¿no? Diríamos, los avances podrán ser pocos, podrán ser muchos, pero lo que no tenemos duda es que la intervención, y la intervención conjugada con inclusión, es el único camino. Sí, pensaba la importancia de poder establecer un vínculo, la disposición que tengamos en esa interacción con
con el niño esta diversidad de escenarios, digamos, que le dan toda la oferta como para que se lleven adelante estos aprendizajes, y al mismo tiempo pensaba, digamos, otra de las cuestiones que son muy utilizadas, por ejemplo, el tema de los pictogramas, ¿no? Y nosotros decimos, a lo que apelamos es a esa comunicación, como decía en un principio, que sea funcional, ¿sí? Más allá de, digamos, a veces hacemos el diagnóstico de niños que desde el desarrollo del lenguaje tienen palabras, hay enunciados que tienen verbos, ¿no? Como que, bueno, hay toda una construcción desde la producción del habla, que parecería que no habría que intervenir en ese aspecto, y sin embargo, digamos, si no hay coherencia en ese discurso, si falla en la cuestión narrativa, en aspectos de la comunicación, digamos, en relación al otro, en esta capacidad de poder suspender, de alternar los turnos, digamos, bueno, un montón de detalles que vamos a ver en profundidad del próximo encuentro. Nada, ese lenguaje, digamos, que se ve como muy rico, no cumple con esta función de la comunicación de la que hablábamos, ¿no? Así que bueno, en el mismo sentido que decía esta cuestión de buscar estos espacios, digamos, naturales de socialización y no quedarnos en esquemas así preformados que puede ser el espacio terapéutico, lo mismo en relación a los pictogramas, ¿no? Nosotros apelamos a la construcción de esa comunicación, sea, digamos, en los aspectos verbales, en los aspectos no verbales, ¿sí? En todo lo que puede, digamos, incluir la cuestión del lenguaje, pero bueno, entendemos que muchas veces enseñar, no sé, la lectura de pictogramas no hace más que crear, digamos, como un código extra que estamos haciendo aprender a ese niño, que en realidad cuando salga al mundo y cuando intente comunicarse a través de esa estructura artificial no va a ser comprendido, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es la construcción o el aprendizaje de conductas que sean funcionales y que le permitan modificar, digamos, esas interacciones en el entorno en el que se encuentran. Sí, contar que hace 20 años atrás, cuando nosotros comenzamos, también empezamos con pictogramas, diríamos. De hecho, hemos traído de Estados Unidos cantidad de recursos y de herramientas que hemos comprado ya, y la realidad es que no es lo mismo mostrar un círculo con una carita que tiene como una U en la boca y decir está contento, a decir estoy contento. Diríamos, no es lo mismo decir estoy enojado y mostrar un dibujito con un círculo que tiene 2 rayitas para abajo en la frente que decir estoy enojado, diríamos, ¿no? Cómo la inflexión de voz, cómo nuestra postura corporal informa, cómo de alguna manera el otro, cuando se tenga que comunicar, no va a haber una persona que le muestre una carita triste, una carita contenta, una carita de preocupado. Nosotros creemos que el pictograma está de más, es un código que no es ni siquiera funcional para el aprendizaje, porque uno aprende con el otro cuando interactúa, diríamos. Uno aprende con el otro, diríamos, en tanto las vivencias que tenga. Si yo estoy haciendo algo que está mal, si bien nosotros decimos que para nuestros chicos, como para todos los chicos del mundo, el refuerzo positivo es sumamente importante, ¿no? A todos nos gusta que cuando hacemos las cosas bien, nos digan, che, te felicito, qué bueno que estuvo, qué genial, qué bien que lo haces, diríamos, qué bien que te sale. Bueno, a nuestros chicos también les gusta eso, les encanta. Y es factible que tengan más éxito si lo refuerzan positivamente, que si todo el tiempo le dicen, no, así no, borralo, hacelo de nuevo. Eso es horrible, eso es un espanto, eso está mal. Pero es obvio que cuando hacen las cosas mal, nosotros tenemos que enseñarle que las cosas están mal. Entonces podemos decir que se pueden hacer de otra manera, que no es lo mismo. Diríamos, puedo decir, de esta manera lo hacemos, sale mejor, o queda más lindo. Y el mismo lenguaje es el que le va permitiendo a ellos ir decodificando este mundo. Pero no creemos que la decodificación pueda ser a través de dibujitos. Sí es cierto que si yo quiero organizar un niño que se va a bañar, por ejemplo, puedo hacer en tal caso una agenda para decirle que empiece por la cabeza
y ir mostrando las partes del cuerpo para que él organice su forma de bañarse y no se olvide alguna parte del cuerpo, por ejemplo. Más cuando el esquema corporal y la conciencia del cuerpo no se ha construido, entonces yo puedo trabajar ese momento del baño y puedo ir nominando, puedo ir nombrando y puedo darle organización a eso. Puedo organizar que en un espacio de terapia que primero voy a hacer una cosa, después otra y después otra, y seguramente la última que voy a hacer es la más atractiva, para lo cual él va a esforzarse por hacer todas las cosas lo mejor posible y culminar con eso que desea, por ejemplo. Pero no consideramos que las emociones sea algo que se puede enseñar con dibujitos. Pensamos que las emociones se las mostramos todo el tiempo cuando estamos interactuando con ellos, en cualquier espacio, ¿no? Sea en la escuela, con un compañero, cuando un compañero se enoja y dice, horrible, no me gusta que me saques los juguetes. Está bueno que sepa que no le gusta, y está bueno que descodifique que eso no lo pone bien, que no lo pone bien a su compañero. Entonces, si bien estos programas han aportado en su momento, y algunos hacen uso de estos programas, son programas muy estructurados, diríamos, donde por ejemplo, para desarrollar una clase no puede haber nada arriba de un escritorio, para que no haya distractores, las paredes no pueden tener nada pegado De hecho, he tenido la oportunidad de ir a una escuela para autismo en Chicago, y mostraban como todo es blanco, no hay un mínimo de distractores. Inclusive ahí tuve la posibilidad de conocer, no hablamos nunca todavía de Temple Grandin, que es realmente una persona que ha tenido autismo, y que también hay escenas muy similares a las que vimos hoy, donde la madre llega un momento que dice, pero ¿cómo? ¿Podés gritar? Y no podés hablar, y también en una situación ella se propone que ella hable, y a partir de ahí aparece esta posibilidad de la comunicación verbal, ¿no? Pero en el caso de Temple Grandin, ella ha creado la máquina de los abrazos. La máquina de los abrazos surge porque ella va a pasar una temporada con una tía al campo. De hecho ella es hoy una ingeniera agraria muy reconocida, que va mucho a Uruguay, y de hecho muchas veces está dando conferencias en Uruguay sobre autismo, porque ella ha estudiado que al momento de matar a las vacas como se ponían muy tensas, muy violentas, porque iban haciendo todo un circuito, y entraba sol, y por momentos no llegaban a ver hacia dónde se dirigía el camino, hacia donde las iban a matar, y ella consideraba de que el momento de la muerte podía ser un momento donde ella pueda predecir, donde el animal pueda predecir, y pueda ir con tranquilidad a ese escenario, y genera un dispositivo de acarreo de animales muy interesante que se utiliza en todo el mundo. Hablando de Temple Grandin, no sé por qué lo traía. No, por la intervención de la mamá a la hora de trabajar que aparezca el lenguaje verbal. La traía por otra cosa que estaba comentando previa a eso. Bueno, esa es otra... Que tuviste la oportunidad de conocerla allá en Estados Unidos, eso es lo que estabas comentando. Estaba contando sobre la máquina de los abrazos. Ella, cuando se sentía mal en el campo, se iba al lugar donde mataban a los animales. El lugar donde matan a los animales es un lugar donde la vaca queda inmovilizada. Entonces ella se iba ahí, diríamos, cuando se sentía muy mal, muy intensa, y tiraba de la soga. Obviamente no tenía la guillotina, pero al tirar de la soga, lo que abrazaba a la vaca, la abrazaba a ella. Y a ella, eso a ella lo llamó la máquina de los abrazos. Comentaba que tenía la oportunidad de ver en esta escuela la máquina de los abrazos, que cuando los chicos se sienten mal, van al 5.º piso, se recuestan en una máquina similar a lo que es el recurso que se utiliza para sostener a la vaca al momento que la van a guillotinar, y los chicos, diríamos, hacían uso libre de eso, ¿no? Pedían permiso, se iban al 5.º piso y volvían muy relajados. Algunos les podía llevar 5 minutos y otros les podía llevar 1 hora estar ahí. Pero bueno, en tal caso, a lo que iba es a esta posibilidad de poder ir conociendo al otro. Tenemos niños que
todo el tiempo buscan el abrazo de las mamás, y tenemos otros que rechazan los abrazos de todos, no de las mamás. Tenemos otros que se nos suben encima, que nos tocan el cabello porque les encanta sensorialmente sentir lo que produce sensorialmente tocar el cabello o una prenda. Y en esta variedad de niños que tenemos, obviamente les vamos enseñando que no todas las cabezas pueden ser tocadas, que no todos los abrigos pueden ser tocados, que no todo lo que tenemos ganas podemos hacer, porque en este mundo de la cultura hay cuestiones que son permitidas y otras que no. Y lo que no tenemos duda es que todo lo que se le enseña a los niños puede ser aprendido. No importa los plazos, ¿no? Lo importante es cómo acompañamos ese proceso para modificar esas conductas. Sí, fundamentalmente esto que mencionabas de refuerzo positivo, ¿no? Yo pensaba en la escena que vimos ahí de la maestra, desde la primera intervención ya lo está alentando, ¿no? Lo primero que le dice, ¿cómo no vas a poder si ayer lo hiciste muy bien? ¿No? Primera intervención. Siguiente, cuando se va a sentar con él, muy bien, veo que copiaste lo que tenías que copiar, ¿no? Entonces es un refuerzo positivo tras otro, ¿no? O sea, no aparece esta cuestión de decir, sí, hacelo, si lo pudiste hacer, hacelo solo, digamos, y dejarlo ahí, sino que todas las intervenciones que va haciendo, incluso el gesto de tocarlo en el hombro, como de tener ese balanceo que él está haciendo en ese momento. Entonces, si bien necesitamos los límites, y obviamente un momento en que es muy importante la estructura que brindemos como para que ellos puedan organizarse y realizar ciertos aprendizajes, muchas veces tratamos de trabajar desde, digamos, esta intervención de reforzadores sociales, ¿no? Y... uy, se me fue lo que iba a decir. Andamos lindo. Sí, es un día complicado. No, pensaba en relación a lo que estabas diciendo vos. Hace poquito en una escuela nos dijeron, nosotros queremos ver a los chicos solos, a ver qué hacen. Y yo lo primero que le contesté fue, uno puede medir lo que enseñó. Si no le enseñas nada, no va a aprender nada, diríamos, por sí solo. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta esta cuestión. En este déjalo ser, en este no intervenir, yo lo que garantizo es que él se va a empobrecer. Si yo, diríamos, no le doy la oportunidad de acompañar un recorrido por aproximaciones sucesivas, no es como otro niño que puede acomodarlo apenas el otro explica. Por ahí necesita explicaciones previas y la acomodación de esa información de una manera particular para que lo aprenda. Pero si un niño que tiene autismo lo dejo solo, obviamente lo que va a pasar es que va a fracasar. Y en la medida que fracase... meto ahí el bocado si no me lo voy a olvidar. A lo que iba era, por un lado, estos reforzadores sociales, digamos, y siempre este refuerzo positivo que vamos haciendo, y siempre ofreciendo alternativas de conductas que sí sean funcionales al contexto, ¿no? Entonces no es que solamente aparece el límite desde el no, sino en tal caso lo que buscamos es cómo de alguna manera el niño pueda suplantar esa conducta que es disfuncional por otra que sea adaptada y funcional a ese contexto, ¿no? Como que fundamentalmente es ese recorrido más que digamos, la reprimenda, el castigo, digamos, o todas esas acciones que tengan que ver con límites desde un lugar negativo, ¿no? Bueno, algo en general que vemos es que los niños suelen sacarse las zapatillas. Obviamente, por esta hipersensibilidad sensorial, diríamos, todo les incomoda, entonces lo que buscan es que las prendas o les queden demasiado ajustadas o demasiado sueltas, o tienen tendencia a que les guste determinado tipo de texturas, y se quieren poner siempre la misma remera. Pero en relación a los zapatos en particular, en general le decimos a la familia, ¿en casa está todo el día descalzo? Y dicen, sí, en casa sí. Entonces decimos, bueno, en casa vamos a estar todo el día calzados para que después en la escuela nos saquen los zapatos, por ejemplo. Y esto rápidamente, que parece muy imposible, de que en casa puede estar calzado, cuando uno se lo propone como objetivo, rápidamente se logra. Se logra no solamente que esté calzado en casa, sino que en el resto de los contextos no se saquen las zapatillas. Y obviamente que a todos nos pasa también, que nos gusta más una ropa que otra, porque nos queda cómoda, porque nos gusta, porque no sé, porque de alguna manera nos hace sentir bien. Bueno, a ellos les pasa lo mismo.
Pero si yo accedo a esta cuestión de que siempre se ponga lo mismo, lo que voy haciendo es sesgando la oportunidad de que su cuerpo tenga la oportunidad de experimentar otras sensaciones, y esto lo que no permite es la posibilidad de generar nuevas redes neuronales, diríamos. Cada vez que uno interviene sobre una conducta que restringe, que obtura, está perdiéndose otra cantidad de conductas que obviamente son funcionales para su vida. Entonces, es sumamente importante que cuando vemos cuestiones que aparecen reiteradas, que aparecen como que eso es lo que le gusta y no hay otra cosa, empecemos a pensar que hay un mundo bien complejo donde que lo está recibiendo, que lo va a coger y que necesita de ello. Un ejemplo, cuando empezamos hace 27 años atrás, eran los trenes. Y les digo más, en España nos comentaban que la primera pregunta que le hacían a un padre para hacer diagnóstico decía, no me diga que le gustan los trenes. Lo primero que decían era, sí, sí. Y en la casa tenían miles de trenes. No jugaba con nada, el nene no juega con otra cosa que no sean con trenes. Y uno decía, claro, ¿cómo va a jugar con otra cosa si lo único que le compran son trenes? Lo mismo hacían en su época, 10 años después pasó con los dinosaurios esto, ¿no? Uno hacía entrevistas y decían, no, con lo único que juega es con dinosaurios. No quiere comprar otra cosa que no sea dinosaurios. Él quiere jugar con los dinosaurios y duerme con los dinosaurios. Lo primero que decíamos, bueno, haga desaparecer los dinosaurios y empecemos a darle oportunidad para que interactúe con un mundo más amplio. Y rápidamente aparecían desde los juegos de mesa, los juegos con otros, desde juegos simbólicos, que obviamente desarticulaban esta cuestión. Y últimamente, una de las cuestiones que aparece bastante tiene que ver con los youtubers y con todas estas cuestiones que aparecen. En otro momento fueron los dibujitos, pero miren qué loco, ¿no? Pero cómo hay determinado tipo de características que tiene un producto, llámese trenes, llámese dinosaurios, llámese algunos dibujitos en particular que tenían que ver con estos, ¿cómo eran los tipos fantasmas y los que bajan de Marte y toda la historia, diríamos, los marcianos y toda esa historia, como llegó en un momento, y si uno ve ahora, todos los chicos están recopados con los youtubers, digamos, ¿no? Y estoy hablando de nenes chiquitos, no estoy hablando de chicos grandes, ¿no? Le preguntás, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No sabes decir ninguna palabra, pero la palabra youtuber la conoce. Digo, cómo también nosotros acompañamos a reforzar conductas que son disfuncionales, y cómo tenemos que hacer nosotros con la responsabilidad que nos compete para ampliar este mundo, ¿sí? Bueno, nada, pensaba, a mí jamás se me hubiese ocurrido ir a una ópera, ¿no? Y hace 10 años atrás fui a un casamiento donde se casó un compañero que trabajaba en el Teatro Colón, y descubrí que la ópera es algo maravillosa, pero si no hubiese tenido la oportunidad de conocer realmente lo que es, obviamente nunca hubiese ido a ver una ópera. Esto mismo le pasa a nuestros chicos. Bueno, para finalizar, digamos, en esta última diapositiva lo que vemos es el manual conocido como DSM-5. Es un manual, digamos, de referencia a nivel internacional, donde está la clasificación de los trastornos. Cuando hablábamos recién de Lorna Wynne, digamos, y cómo ella introduce la palabra espectro y de alguna manera pone el acento en estas dimensiones, digamos, en estos aspectos cualitativos de los que hablábamos, finalmente en este DSM-5 desaparecen las categorías diagnósticas que se encontraban en el DSM-4, en el manual anterior, que bueno, que el próximo encuentro vamos a desarrollar un poquito esto, porque también todavía seguimos escuchando trastornos genéticos del desarrollo, autismo en la niñez, trastorno de Asperger, ¿no? Y si uno seguía por los criterios del DSM-5, como dice ahí, fue publicado en el 2013, ya la clasificación es TEA, con lo cual sería incorrecto seguir nombrando estas categorías que se han utilizado en otros momentos históricos, ¿no? Sí, también decir que la decisión del DSM-5 también tiene un rango que refiere a la política pública, diríamos, si bien el DSM-5 salió 10 años después de cuando tenía que haber salido, que se tendría que haber editado,
y tuvo que ver con el gran debate que hubo acerca del autismo, ¿no? Pasar a dejar de llamarse trastorno genital del desarrollo y pasar a llamarse trastorno espectro autista, significó terminar con esta categoría, como decía recién Andre, y cuando pensamos hoy en Asperger es un término que ya no existe más para lo que es la ciencia, para lo que es la comunidad científica, ¿no? Y también interesante por ahí desmistificar esta cuestión de pensar cuán preparado hoy está mi niño, siempre pensar que hoy tenemos una foto y la proyección de ese niño está precisamente en la familia, la proyección está en el acompañamiento terapéutico, la proyección está en la posibilidad de que nuestros niños estén incluidos, en que sean acompañados en los procesos pedagógicos de la misma manera que cualquier niño. Insisto, hay otros niños que están por dentro del sistema educativo, que tienen formas particulares para aprender, con otros diagnósticos inclusive, algunos sin diagnóstico, pero un docente cuando está en el aula tiene esa responsabilidad y esa maravillosa oportunidad de proponerse esos desafíos. Porque los que aprenden, aprenden. Ahí no se nos juega nada, ¿no? Creo que, y lo digo como docente, que cuando veo que tengo alumnas que les cueste un poco más, es donde ahí pongo el interés, ahí es donde digo, busco otro material, o leerme una red, o pienso en realizar preguntas como para que ella pueda reflexionar, ¿no? Y la idea siempre del docente es esta, ¿no? Y pienso que los que están hoy aquí acompañándonos están acá precisamente por ese motivo, porque quieren de alguna manera llevarse recursos. Lo que sí sabemos es que para esto no hay recetas, que para esto lo que hay que proponerse es conocer al otro, brindarse al otro, y nunca esperar que el otro, diríamos, venga hacia nosotros. Ahora, lo que sí saben todos los que están acá presentes, que cuando hacemos un diagnóstico de TEA, estas herramientas, si recién hicimos el diagnóstico, seguramente no tienen las herramientas para interactuar, no tienen las herramientas para comunicarse, pero bueno, las van a poder construir en tanto nosotros seamos capaces de darle esa oportunidad, y que de ellos dependen, y que de nosotros depende, y que depende de todos, ¿no? De tener una sociedad que los incluyan y que de alguna manera sea desde lo más profundo del humano, ¿no? De querer ayudar a alguien que lo necesita. Y nuestros chicos necesitan de la escuela, necesitan de espacios de interacción social para poder enriquecer todos esos recursos que tenemos nosotros para poder tener una vida socialmente plena. Bien, llegó el momento de las preguntas, si las tienen, estoy recibiendo acá por chat. Liz Leopardo dice, son tan claras y coincido tanto con lo que dicen, me encanta escucharlas. Muchas gracias, Liz. Cristina, tengo una duda con respecto al límite, a no decir no, sino adaptarlo y hacerlo funcionar al contexto. Cuando la acompañante terapéutica le dice no, sale al recreo porque no terminó la tarea, por ejemplo. ¿Cómo se puede cambiar el no? No me quedó muy clara la pregunta. Pero te está preguntando, en el caso puntual de un acompañante terapéutico, cómo cambiar el no, ¿qué otro recurso le podemos...? Pero por ahí no precisamente uno tiene que utilizar el no. Diríamos, uno en general, lo primero que tengo que hacer es acordar con el docente lo que vamos a hacer, porque un acompañante terapéutico adentro del aula no tiene ningún tipo de autoridad. Lo que está haciendo es acompañando a un niño en lo referido a lo conductual. Entonces, lo primero que tenemos que acordar es que los que no terminaron, si la maestra dice que los que no terminaron no salen al recreo, los que no terminaron salen al recreo, él está incluido. Esto queda claro. Si yo tengo, en tal caso, quiero utilizar el recreo como un refuerzo positivo, puedo decirle, dale copia, sí, vamos al recreo, ¿sí? Entonces, anda dando vuelta, bueno, si tardás, no vamos a poder llegar al recreo, porque vamos a tener que copiar primero, ¿se entiende? Entonces no le digo, mirá que no salís al recreo, mirá que no te dejo hacer. Si me pongo en rígida de que no te voy a dejar salir al recreo, obviamente no va a dar resultados ni para que copie, porque ahí no hay refuerzo positivo,
y tampoco, y diríamos, y se va a perder el recreo, las dos cosas. Entonces, me parece sumamente importante que cuando uno va negociando con el niño, sepa que el refuerzo siempre es positivo, digamos, dale, dale, terminamos, te ayudo, te voy diciendo las letras, veo yo cuáles son las dificultades que se presentan, pero lo ideal es llegar al éxito, porque yo logro hoy que con un poco de ayuda mía llegue y se salga al recreo. Desde ya nosotros, más los padres que están en nuestros espacios terapéuticos, saben muy bien que para nosotros los recreos son muy importantes, diríamos. Todos sabemos que nadie puede estar más de 1 hora sentado. Imagínense, saco el recreo, estaría 2 horas sentado, diríamos, eso sería un acto de tortura, ¿sí? Para lo cual, si yo no quiero ejercer un acto de tortura, tengo que reconsiderar la situación. Entonces tengo que tratar de alentarlo para que se dé cuenta que el recreo es un espacio lindo, bueno, donde va a poder ir al baño, a comer, a comprar, a tomar agua, diríamos, esa es la realidad. Y que yo le voy a dar el carácter, fruto, digamos, del esfuerzo y de lo que está trabajando. Entonces, sí, en principio pensaba en esto, hacemos una transformación, entonces no es que lo planteamos que va a perder el recreo como un castigo. En realidad hay una producción, una actividad que es lo que la docente, digamos, puso ahí como para resolver o para terminar. Entonces, bueno, en función de esto, que lo está haciendo muy bien y que cada vez falta menos, y qué hermosa que es la letra, y qué bien que te sale esto y que te sale aquello, vamos que falta menos para poder salir al recreo, ¿no? Entonces uno lo transformaría de esa manera y el impacto es totalmente distinto a utilizar como amenaza o como castigo el que se pierde el recreo, ¿no? Y al margen, pensar que nuestros chicos tienen muchas veces todavía una comprensión literal. Si yo le digo, si no terminas, no salís al recreo, se engancha con que no va a salir al recreo porque es lo que más le impactó. Entonces, en lugar de terminar, se engancha con que yo quiero salir al recreo. ¿Por qué no me vas a dejar salir al recreo? Porque yo quiero comer, entonces termino conversando acerca precisamente de lo que no quiero, que sea el recreo, porque el recreo sería el refuerzo positivo para todos los que estamos trabajando en el aula. Entonces, pensar también en el lenguaje que utilizamos con ellos, teniendo en cuenta que ellos tienen también muchas veces todavía una comprensión literal del lenguaje y podemos embarrar la cancha. Depende de cómo lo planteemos, él puede entender algo totalmente distinto a lo que estamos diciendo, ¿no? Por ahí ni entiende que tiene que terminar. Yo le digo, si no copias, no salís al recreo, y él entendió, no salís al recreo. Y la otra parte y después no puedo volver ahí, diríamos, cuando ya está tan desorganizado con eso, no va a salir al recreo, que después no puedo volver a esta cuestión de que lo que tiene que hacer es la tarea, ¿se entiende? Entonces el foco está puesto en, hacemos la tarea, terminamos rápido, dale, así salimos primero que todos, así tenemos más tiempo para jugar con los chicos, así, digamos, esa es un poco la idea. Pero no sé si le contestamos lo que nos está preguntando. Y acá está aclarando que ella es docente, que no utiliza los recreos para ninguno de sus nenes, y que generalmente es la acompañante la que pone esos límites. Ajá. Pone los límites como para que no va a salir el recreo. No entendí. Sí, entiendo que sí. Bueno, diríamos, convengamos que el acompañante no puede decir nada. En tal caso, en este caso en particular, es con el consenso de ella, porque si no ella, como docente, como autoridad del grupo, y como autoridad pedagógica, ella le podría decir, mira, utiliza otra cosa, no el recreo, ¿sí? Si ella no está de acuerdo. Pero bueno, insisto, me parece que tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión, ¿no? de cómo lo planteamos, digamos. Si la idea es que cada día vaya siendo un poco más y que el refuerzo positivo sea el recreo, no es un mal recurso, ¿sí? Digamos, por ahí tarda 3 minutos más, pero termina, y después se siente feliz, porque también esto, ¿no? En la medida que ellos van logrando, y que uno refuerza porque lo logró, porque copió todo, diríamos, el otro no siente frustración. Si yo lo dejo salir y no hizo nada, por ejemplo, diríamos, estaríamos pensando también de que no hubo ningún esfuerzo por parte de él, y hay un premio ahí, que es el recreo. Es un premio, diríamos, no es un premio porque le regalamos algo, es un premio porque después de estar con tanta atención en un ejercicio de aprendizaje que significa atención, concentración, memoria, motivación, diríamos, y yo encima de toda esa atención, diríamos, no tengo un paréntesis para pasar a la nueva etapa, que sería la próxima hora,
obviamente este niño no tendría luego de repetir este proceso en la próxima hora. Pero tal vez, si yo logro que él logre hacer, no sé si todo o algo, o no sé qué está pretendiendo la acompañante, si logra tener algo, él se va a ir, diríamos, satisfecho, se va a ir como que lo logró, y en la medida que él sienta que va logrando cosas, obviamente lo que va a haber es un avance en las producciones de su cuaderno, ¿no? No es fácil, generalmente los primeros grados son conciencia acerca del significado que tiene la propuesta pedagógica, y nosotros entendemos que la propuesta pedagógica es significativa, ¿no? Diríamos, es lugar donde me apropio de categorías, donde organizo el pensamiento, donde aprendo a pensar, donde aprendo diríamos, a partir de otros, no solamente el docente, ¿no? El aula es un espacio, es una usina de conocimiento. Y cuando logramos que nuestro niño realmente vaya aprovechando esas oportunidades, obviamente, diríamos, es cuando ya no tengo que decirle que se va a perder el recreo. Pero bueno, es un proceso eso, ¿no? De comprender que el recreo es descanso después de tanto tiempo de tensión. Ok. Acá Luciana nos comenta, qué horror el solo pensar de que separaban a los hijos de sus padres. Puedo experimentar a diario con mis hijos qué amor, paciencia y esperando a sus tiempos todo lo aprenden y todo lo logran. Qué alivio para los padres es saber que no tenemos que ser médicos para vincularnos con nuestros hijos. Solo necesitamos de las herramientas adecuadas para trabajar con ellos en todos los espacios. Y no hay... Sí, la verdad que uno lo piensa y parece como una película de terror, ¿no? Uno ve esos videos en las dos propuestas, ¿no? Pero a uno le parece increíble que haya habido padres que consideraron que ellos eran los culpables, ¿no? Y ceder a su hijo con promesa de cura y termina diciendo, ¿no? ¿Qué pasa si un niño con diagnóstico de autismo no lo acompaña en estos procesos de aprendizaje? Y esto va lo mismo para la medicación, ¿no? ¿Qué pasa cuando medico a un niño? ¿A qué lo condeno? Es decir, ¿cuál es la condena que merece un niño no incluido? ¿Cuál es la condena de no aprender? ¿Cuál es la condena de no apropiarme de las herramientas de mi cultura? ¿Cuál es la condena de estar medicado? Y la condena es terminar en un psiquiátrico, esa es la condena. Entonces, cuando yo lo dejo ser y no intervengo, lo que estoy trabajando es camino a eso. Bien lo decían en la película, así es. Así que nuestra intervención, por ahí a veces es, ¿cómo decirlo? Estar todo el tiempo atentos, ¿no? En tensión. Pero esa tensión que tenemos en un momento determinado es la que nos garantiza que en otro momento vamos a salir a un parque y estemos relajados. Que podamos ir a un restaurante y podamos estar sentados en una mesa, que podamos ir a jugar a la pelota y él pueda jugar con otros niños. Todos esos aprendizajes son los que garantizan que ese niño el día de mañana funcione en sociedad y que pueda disfrutar de poder estar con otros, de tener amigos, de tener una pareja, o no tenerla, diríamos, ¿no? Pero lo que es importante es saber que la intervención del maestro en la escuela, la intervención del profe de fútbol en una sociedad de fomento, la intervención del profesor de arte, la intervención de la familia, la importancia, ¿no? Que tiene que la familia logre incluir a la familia nuclear, diríamos, ¿no? Abuelos, tíos comprometidos, esta posibilidad de darle al niño muchas oportunidades de interacción social. Esto enriquece totalmente. Cuantos más personas interactúen con él, más recursos va a tener ese niño. Nosotros siempre decimos que entre una mamá que tiene la posibilidad de salir al mundo y hacer otras actividades aparte de las actividades de casa, le da la posibilidad y la riqueza de poder, no sé, juntarse con las madres de la escuela, organizar actividades, diríamos, o con amigas. Digamos, eso da la posibilidad de tener un mundo más amplio, ¿sí? A nuestros chicos les pasa lo mismo. Exactamente.
No sé si hay alguna otra pregunta, son 58. No, por ahora no hay ninguna más. Ahí, ahí acaba de entrar otro. ¿La película podemos visualizarla completa en algún sitio en particular? Sí. Después, en todo caso, lo que podemos hacer es incluir el link, que va a estar incluida la película, en el link del grupo cerrado de Facebook. Entran a Facebook, copian el va. link y pueden entrar. Exacto. Así es. No, bueno, comentarles que la semana pasada ustedes tenían que hacer 3 acciones. La primera, poner su nombre. La segunda, poner de dónde eran. Y la tercera, elegir una palabra que no tenía que ver con 4 palabras o 5 que nosotros pusimos. Esta semana en particular tienen algunos textos, en función de la clase, en función de los textos y en función de la película. Lo que les vamos a pedir es que formulen 3 preguntas, y las preguntas no pueden contestarse ni por sí ni por no. Por ejemplo, ¿el autismo tiene cura? Se contestaría por sí o por no. ¿Los niños con autismo sin intervención terapéutica pueden compensarse y no tener ninguna dificultad en un futuro? Se contestaría por sí o por no, ¿sí? Entonces, no pueden hacer preguntas de ese estilo. Tienen que ser preguntas que hablen de cómo se hace, dónde se hace, cuándo se hace. Digamos, las preguntas nos tienen que ampliar la idea de poder hacernos otras preguntas en un futuro. Así que esperamos que envíen las preguntas. Ustedes recuerden que nosotros vamos a entregar un certificado al finalizar en octubre la cursada, y únicamente se van a entregar los certificados a las personas que hayan mandado la totalidad de las actividades hechas. Para los que no saben, las actividades están en el Facebook. Diríamos, si hay alguien que no entra en el Facebook, se tiene que poner en contacto con Valentina, y Valentina les va a estar diciendo concretamente cómo entrar al Facebook, y ahí están colgadas las actividades, los textos y las clases que estamos dando. Si hay algún familiar que quiera hacerlo, puede ver las clases en otro momento, tiene que cumplir con la tarea a realizar, y que están inscriptos. Así que eso también es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, de mi parte, nada. Bueno, no hay ninguna consulta. Te saludan desde Nicaragua. Ay, qué lindo. Consulta, ¿se podría... Miren, les cuento que esta semana estuvimos con el embajador de Nicaragua el martes a la mañana en la embajada de Venezuela, así que ya vamos a ir prontito a Nicaragua. Estamos en eso, ¿eh? Acaba de entrar una consulta de Elizabeth. Consulta, ¿se podría hacer preguntas con referencia a las actitudes que toman los niños? Entiendo que es una pregunta. Con respecto, acá sigue, al no saber manejarse los docentes. ¿Se entiende? Entiendo que está queriendo hacer consultas. Perdón que abra el micrófono. Mi consulta es por una situación vivida de cerca con respecto a una amiga mía. Por eso, ¿se podría formular preguntas? Sí, de hecho, yo les había planteado, hay varias maestras que habían hecho consultas esta semana acerca de niños, y les había planteado que, por ejemplo, si ustedes quieren presentar una situación, escriben un párrafo describiendo al niño, y nosotros podríamos en estos espacios dar algunas recomendaciones, por ahí no todas, pero sí dar algunas como para poder compartirlas con el resto del grupo, ¿no? Así que sí, si ustedes tienen alguna pregunta sobre algún niño en particular, lo que está bueno es que nos den una idea de ese niño. Entonces escriben un párrafo de 6, 7 renglones, lo leemos, y en función de eso decimos, le podemos dar, por ejemplo, el ABC de cómo deberíamos actuar con el niño, ¿sí? Esa es la idea. No sé buenísimo. Si Eli, contesto lo que estás preguntando. Sí, es lo que realmente yo quería sacarme esa duda. La idea de los 20 minutos es eso, que tantos, la mayoría son docentes, así que pueden hacerlo, y sería, creo que, un aporte para todos los docentes, de cómo, inclusive si hay cuestiones
Nati, que está acá presente, también es una especialista en enseñanza de la matemática, por ejemplo. Ahí tienen también una experta si quieren conocer acerca de qué manera podemos enseñar determinados contenidos de la matemática, ¿no? De secundaria inclusive. Así que sí lo pueden consultar y pueden aprovechar cuando decimos menos 20, proponerlo y lo podemos hacer en esos 20 minutitos. La idea es que ustedes puedan irse lo más ricas posible, ¿sí? Y más fundamentalmente sabiendo que son muchas los que nos están invitando y son docentes. Genial, muchísimas gracias entonces. Bueno, Bárbara. Sí, sobre todo lo que hablábamos en esta construcción que pretendemos que sea colectiva, y va a ser, en tanto podamos tener esos intercambios, ¿no? A lo mejor uno tiene como un punteo de ideas, que es lo que nos proponemos desarrollar en cada encuentro, pero obviamente a partir de las preguntas que surjan, uno también va ajustando, digamos, las respuestas o la presentación que vamos haciendo, ¿no? Así que es sumamente interesante que podamos tener como este feedback, ¿no? Esta retroalimentación también. Sí, inclusive por ahí hay, en el desarrollo de los encuentros que vamos a tener, hay temáticas que son con precisión con respecto a esa respuesta, y por ahí en ese momento nos vamos a tomar más tiempo para desarrollar las respuestas las respuestas que ustedes necesitan, ¿no? Así que ténganlo en cuenta eso también. Bueno, no hay ninguna consulta más. En todo caso, si surgen, las pueden escribir al mail que les mencioné anteriormente, y las estaríamos trabajando la semana que viene, el próximo encuentro. Con respecto al próximo encuentro, va a ser el 5 de mayo, ya estamos en el próximo mes, así que nos estaríamos encontrando en esa fecha, en el mismo horario. Y traten por favor de ingresar puntualmente, y hasta ahí 10 más o menos sería la tolerancia. Después ya va a estar complicado que puedan ingresar. ¿Estamos? Bueno, buenas noches a todos y les agradecemos la presencia aquí. Lo mismo, gracias por estar. Hasta luego. Buenas noches. Equidad y cariño, igualdad y respeto para una verdadera integración. Que sume nuestra atención, todos participamos, tu mano y mi mano, todos transitando juntos por la inclusión. Hoy en nuestra casa, con perseverancia, la concientización ya nunca descansa. Oportunidad para la amistad, en conexión, programa la unión y me gusta. En Roma con tiempo, voy aprendiendo. En Roma con tiempo, voy aprendiendo. En la escuela, con perseverancia, el mundo cambia y así vamos juntitos cantando en la plaza. Con alegría, el mundo cambia, así vamos juntitos cantando en casa. Con mucha calma, el mundo cambia, así vamos juntitos cantando.